Hola, qué alegría saludarles. Muy buenos días. Mi nombre es Lucía Camacho y es un placer, en nombre de ABC Familiar, darles la más cordial bienvenida en este día. Recordar que ahora estamos a través de este canal multiplataforma compartiendo con una treintena de programas maravillosos a los cuales queremos invitarle también a usted que pueda pues escucharlos por ahí. Después de esta bienvenida, quisiera tomarme un momento para presentarme y así lo van a hacer mis compañeras, porque nos han dicho que no hemos expresado como quiénes somos, eh, de dónde venimos, etcétera. Entonces, bueno, contarles que soy psicóloga, trabajo con un equipo interdisciplinario en la Escuela Miguel Aguilar Bonilla en San Rafael de Heredia. Yo vivo en San José de la Montaña, tengo 55 años y soy casada, tengo dos hijos, Gabriel y Jimena, ya son un par de adultos. También soy una abuela. Tengo una nietita de 3 años y medio que es una fascinación también. Me he desempeñado como psicóloga básicamente en el área educativa durante mucho tiempo y solamente en el centro educativo. Ya tengo desde el año 2000 de estar por ahí. Esta es mi presentación, Patri. Bienvenida. Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. Igual, Lucy, voy a hacer una pequeña presentación. Bueno, mi nombre es Patricia Díaz. Bueno, algunos me conocen como Delmis, otros como Patricia. Soy trabajadora social, graduada de la UCR. Tengo ya bastantes anillos de estar ejerciendo mi profesión, ¿verdad? Inicialmente con la Caja Costarricense de Seguro Social, en el Hospital de Niños, Hospital Calderón Guardia. Posteriormente también estuve con el PANI, el Movimiento Nacional de Juventudes, y así otros proyectos en los cuales he participado. Al final, estoy aquí con el MEP desde aproximadamente 19 años. Y le secundo a Lucy, ¿verdad? Lucy llegó como en el 2002, yo llegué en el 2003 y desde entonces estamos trabajando juntas aquí en equipo. Un trabajo muy, muy lindo en el sector educación. Realmente es uno de los trabajos que más satisfacciones personales y profesionales me ha brindado. Y pues también participando en el programa de ABC Familiar desde hace aproximadamente 6 años. Y aquí estamos, ¿verdad? Desde la escuela deseamos proyectarnos, hacer proyección para que en los hogares puedan contar con con esos temas, que puedan llegar esos temas de interés a las familias, y de esa forma también damos o contribuimos y damos un granito de arena. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Chavarría, soy orientadora y participo en el equipo interdisciplinario de aquí del Palmar, de la Escuela Miguel Aguilar Bonilla, hace unos 7 años más o menos. Sin embargo, me he desempeñado como profesional de orientación hace unos 17 años. He trabajado básicamente en el área educativa, me encanta lo que hago. Siempre me he desempeñado en primaria, básicamente, aunque trabajé en secundaria, pero me apasiona el trabajo desde los más chiquitos hasta los 12 años. Es una etapa lindísima de trabajar. Sin embargo, la vida me ha permitido trabajar en la Universidad Estatal a distancia, y ahí también he compartido con personas excepcionales de todas las etapas, desde chicos que están entrando del cole a la universidad hasta adultos mayores que deciden formar su vida o ir con un proyecto de vida diferente, y es estudiar a nivel universitario. Y eso es súper satisfactorio. Podría citar muchísimas personas hermosas que he trabajado, que he conocido a través de ese trabajo, y me encanta. Bueno, soy mamá
Soy casada hace unos 12 años. Tengo 2 chicas de 10 años casi ya, el 17 de abril cumplen, son gemelas, son mi motor de vida. Mi vida ha sido como una bendición. Creo que eso ha sido un aprendizaje hermoso y me ha llevado a tomar decisiones importantes, entre ellas inclusive la misma carrera de orientación, la cual amo, me encanta, me apasiona. Eh, el trabajar con las compañeras del equipo ha sido toda una experiencia, un aprendizaje constante. Siempre les digo, si tuviera que devolverme a trabajar sola en algún momento, tengo que empezar dándole las gracias a ellas porque el aprendizaje en equipo interdisciplinario ha sido grandioso. Y creo que hablando del tema de salud mental, eso ha sido muy positivo en mi vida porque me ha permitido crecer como persona, como familia, nos ha permitido mejorar muchísimas cosas y sobre todo como profesional, el trabajar en un ambiente saludable me ha ayudado montones. Entonces hoy, para no extender más esta presentación, quiero invitarlos a que se queden con nosotros en este programa, a esta hora que vamos a trabajar en salud mental. ¿Por qué arrancamos hablando de nosotros? Bueno, porque queremos que ustedes también se sientan identificadas, que como seres humanos todos tenemos la capacidad de darnos unos minutos para reconocer quiénes somos y poder arrancar con este tema. Bueno, hemos denominado el tema del día de hoy salud mental como elemento protagónico. Y es que quisiéramos invitarle hoy a que realmente usted pueda pensar en su propia salud mental, que tenga el chance de hacerse algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo ando en el tema de las relaciones con otras personas? En mi casa, en mi trabajo, con mi pareja, en mi comunidad donde yo vivo, en fin, con las personas con las que yo interacciono. También es muy importante que usted pueda identificar qué le gusta hacer, porque no solo somos personas trabajadoras, también tenemos algunos intereses que nos caracterizan, pero además que nos dan ese placer de pasarla bien. Tenemos en cuenta también cuáles son, quizás a nivel emocional, algunas de las dificultades más grandes que enfrentamos. ¿Cuál es la emoción que nos cuesta más manejar? Esa que tenemos que andar sorteando un poquito por ahí y que es un desafío, ¿verdad? Un reto, porque sea que me pongo muy enojada, que me pongo muy triste, que cuando estoy alegre me paso de eufórica y eso de repente inquieta a las personas que tengo alrededor. En fin, es un momento importante para que podamos hablar de la salud mental como un elemento que nos acompaña todos los días, a todas las horas. Si estamos en vigilia y somos conscientes, pues bueno, tenemos más oportunidad de pensar, como nos dice la Organización Mundial de la Salud, en ese estado de bienestar general. Nos habla de un bienestar que involucra diversos campos, el campo físico, el campo emocional, ¿verdad? O afectivo que llamamos, ¿verdad? Y el campo social, de modo que no deja espacio que no cubramos. Y aún cuando estemos en estado de reposo, ¿verdad? Cuando ya no estamos trabajando, cuando no estamos despiertos, a veces se van colando por ahí en nuestros sueños, en nuestros pensamientos o cuando no podemos dormir por alguna razón, nuestro estado de salud mental. Y hoy queremos que usted pueda compartir con nosotras no solo esta revisión personal, sino también que se lleve algunas herramientas de cómo poder ir extendiendo este tema a los diferentes aspectos de su vida. Compañeras, si gustan, le vamos entrando un poquito más al tema. Lucy, también recordar, ¿verdad?, que la salud mental, muchas veces decimos, bueno, hay salud mental, yo no padezco de nada, estoy bien, estoy saludable, y la salud mental también implica digamos, si hay ausencia, si no hay ausencia de enfermedades, también, ¿verdad?, es importante considerarlo. Y se da en todas las etapas de nuestra vida,
¿verdad? Desde los niños es importante considerar la salud mental en la etapa de adolescencia, en la etapa adulta, ¿verdad? Y ya en la vejez, en la edad adulta. Entonces, no solamente deberíamos de pensar que los adultos son los que tenemos que velar por esa salud mental, sino también pensar en esos niñas y niñas que hay que crear todas las condiciones, ¿verdad?, para poder generar esa salud mental y ese bienestar emocional, físico, ¿verdad?, y psicológico que las personas deberíamos de tener. Y ese es el ideal. Ya la salud mental se viene a constituir en un tema de salud pública y conocemos también, ¿verdad? Hay estadísticas donde ha habido un aumento de trastornos mentales que afectan también esta salud mental. Por diferentes circunstancias, y tal vez ahora lo hablamos, existen algunos factores que propician, ¿verdad?, que exista una adecuada salud mental o bien que no exista. Entonces, podríamos en ese sentido decir que todos estamos llamados a generar, ¿verdad?, condiciones para promover esta salud mental desde el punto de vista integral. Si bien es cierto, las instituciones públicas, tanto públicas y privadas, deben de velar por este tema y ya existen legislaciones también que nos permiten apoyar, ¿verdad?, este concepto de salud mental. También yo creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros y de las personas que están alrededor de velar para que las condiciones se den en las familias, en las instituciones, ¿verdad?, en las relaciones, en estas relaciones con las personas, con los amigos, con familiares, hacer todo un trabajo que promueva desde el punto de vista preventivo esta salud mental. Ahí tenés el micrófono cerrado, ¿la? Para que no se filtrara el sonido y no sonó mi micrófono. Ok, partamos de un punto. Cuando yo hablo de salud mental, tengo que hablar de todo un equilibrio personal, ¿verdad? Yo no puedo esperar que todo alrededor mío esté perfecto si yo misma soy un poco desequilibrada, ¿verdad? Si en mi vida las cosas no están ordenadas, porque salud mental es todo lo que nosotros somos. Y involucra también el entorno, involucra el ambiente donde nos desenvolvemos y todo tiene una relación. Entonces yo tengo que estar bien emocionalmente, sentirme contenta conmigo, con mi cuerpo, con mi forma de ser, con mi forma de pensar. Y eso inclusive cuando nosotros tenemos una plática con alguien, lo visualizamos, ¿verdad? Cómo transmitimos nuestra salud mental. Si somos pausados, si somos felices, si sonreímos, si lloramos, si pateamos, si berrinchamos, si nos enojamos, todo eso tiene que ver con salud mental. Cómo nosotros estamos percibiendo nuestra propia salud, cómo me siento. Ahora decían las compañeras, sí hay políticas de salud pública y un montón de elementos sobre esto. De hecho, estaba leyendo muy interesante una investigación de la UNICEF de septiembre, donde los mismos jóvenes hablan ya de un problema bastante serio de su salud mental en cuanto a depresiones, ¿verdad? Estamos hablando de chicos de 16 a 29 años, creo que era la encuesta, y esto nos sugiere que cada vez la salud mental se ve afectada en poblaciones más jóvenes. Como apuntaba Patricia, antes creíamos que la salud mental era un asunto de adultos, pero en realidad es un asunto de todo ser humano a partir desde su nacimiento, ¿verdad? Un niño pequeño que está aprendiendo a gatear y su mamá no quiere que se ensucie porque que no ande sucio por ahí, pero a su salud mental tiene que ver con su movilidad, con sentir, con conocer el ambiente, ¿verdad? Él se tiene que sentir seguro de sí mismo. Todo esto tiene que tener una relación estrecha con salud mental. Y cómo nosotros lo estamos gestando es nuestra propia responsabilidad, cómo estamos trabajando esta salud personal. Sí, en efecto, pensemos de aquí en adelante desde dónde vamos a ver el tema de la salud mental, desde cuál rol, ¿verdad? Porque si hablamos de que lo vamos a visualizar como un elemento protagónico, entonces va a ser esencial. No sé si podemos cerrar el otro microfonito un momento. Va a ser esencial que pensemos en el lugar que ocupamos desde esos roles. Entonces, para que usted se ubique un poquito a revisar este tema, lo podemos ir canalizando desde lo personal, yo en mi rol como
como mamá, como pareja, como trabajadora de una institución, pero también pensarlo quizás en términos de las hijos y de las hijas nuestras, ¿verdad? En la edad en que se encuentra. Podría ser sano que visualicemos, no sé si vamos a hacer un ejercicio acá. ¿Se escucha mejor ahí? Sí. Ok. Vamos a hablar de cuáles son los 3 elementos sobre los que necesitamos conversar ahorita para que sea el elemento protagónico. Voy a mencionar los 3 y vamos a abordar un poquito el primero. Hablamos de los comportamientos, que son todas las cosas que hacemos cotidianamente, todo aquello que puede apoyar o acompañar nuestra salud mental, o por el contrario, si nuestros comportamientos distan mucho de un estado de una salud mental adecuada. En segundo elemento serían las cogniciones. Esto se refiere a todas las creencias, a la percepción, a las conductas que digamos, sobre qué se basan, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellos elementos relacionados con el pensamiento, con esa percepción que tenemos nosotros de la salud mental, lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, pero a nivel, digamos, cognitivo? Y un tercer elemento que se relaciona con las emociones. Y vamos a ver que ocupan un lugar fundamental porque se relaciona con ya no solamente lo que yo pienso, sino que lo que yo siento da lugar a lo que yo haga. Y entonces lo que yo siento va asociado al manejo emocional. Pero quedémonos en el nivel de un poquito de los comportamientos, ¿verdad? Cuando hablamos de los comportamientos, compañeras, para que podamos visualizar también algunos ejemplos, nos referimos, ¿verdad?, a cuáles son. Si decimos que son las cosas que hacemos todos los días, podemos involucrar cómo me alimento, cómo me cuido, ¿verdad? Si hago, por ejemplo, algún tipo de actividad física, si tengo actividades de esparcimiento, con la gente que me gusta compartir cómo lo hago o cada cuánto lo hago, ¿verdad? Entonces tiene que ver con esas acciones que realizamos, ¿verdad? Y que reflejan si tengo un comportamiento pro salud, por ejemplo, pro cuidado personal, o si más bien mi salud mental hace que yo incurra en algunas condiciones de riesgo. Lucy, ahí voy a agregarte, revisémonos, empecemos por nosotros mismos, ¿verdad? En esta invitación que nos haces. ¿Cuáles son nuestros propios hábitos? ¿Cuáles son nuestros hábitos físicos? Por ejemplo, ¿cuánta actividad física hacemos? ¿Cuál ha sido nuestra dieta? No estoy hablando de una dieta nutricional estricta, sino cuál ha sido nuestro estilo de alimentación. Nos cuidamos, ¿verdad? Pensando en pro salud. Estamos comiendo los alimentos que necesita nuestro cuerpo o lo que se nos ocurre. Los espacios de esparcimiento. Yo siempre recuerdo que los abuelos decían que la persona ociosa, ¿verdad? Era muy fea, por decir alguna frasecilla, pero es que resulta que el espacio de ocio es necesario en nuestra vida y ahora en este mundo tan acelerado, estamos deseando, yo creo que más de uno está deseando la próxima semana de Semana Santa como un espacio de descanso, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar mucho en nuestra salud mental. Porque si nosotros revisamos estos elementos, 3 elementos estoy citando, que ustedes pueden citar un montón más también. Estoy hablando del ejercicio físico, de la alimentación y de espacios que nos guste hacer. Eso alimenta nuestra salud mental. Va a generar un cambio significativo en estos comportamientos que señalas. También agregar, ¿verdad?, a esos factores de los cuales hablaban ustedes, chicas, importantísimo, bueno, la salud, el ejercicio físico, ¿verdad?, que ya se mencionó, también como dormir suficiente, ¿verdad? Eso es otro de los factores determinantes, como alimentarse igual. Y la importancia también
que a Lucy comentaba ahora, agregando a esto, es la conexión con las emociones, Lucy, porque posiblemente sí nos vamos a enojar en algún momento, ¿verdad? Posiblemente en algún momento podemos estar tristes, podemos, ¿verdad? Esto no es malo. Lo que tenemos que ver es cómo lo gestionamos y si realmente estamos haciendo conexión con esa emoción, porque también eso va a permitir, ¿verdad? Poder conectarse con el mismo ser y de forma, pues, ir reparando, ir viendo cómo resolver algunas emociones y qué le está generando eso, ¿verdad? Porque generalmente decimos, bueno, si tenemos salud mental es porque todos estamos bien, ¿verdad? Todos estamos felices. No necesariamente. En este proceso de aprendizaje, ¿verdad? Porque es un proceso de aprendizaje donde es prueba-error, vamos a ir caminando, ¿verdad? Lo importante es reflexionar un poco sobre el tema y un poco pensar en qué estamos, cómo está nuestra salud mental, porque recuerden ustedes que muchas veces, sí es cierto, es mi responsabilidad, pero también existen factores externos, ¿verdad?, que van a contribuir, ¿verdad? Como por ejemplo las condiciones sociales. Hoy en día, ¿verdad? Muchas de las familias se ven afectadas por condiciones de pobreza, de urbanización, incluso los mismos desastres que han habido naturales, o bien también asuntos de índole psicológico. Hablemos en la primera infancia, muchos niños que sufren maltrato infantil, negligencia, ¿verdad? Situaciones de violencia intrafamiliar, todo esto viene a afectar la salud mental de la población. Entonces, ¿cómo no solamente hacemos un trabajo a nivel individual, sino también en cómo las instituciones y las mismas comunidades pueden trabajar en pro de esa salud mental? Yo creo que es fundamental, ¿verdad? Trabajar temas que estén relacionados con esto del maltrato infantil, con violencia, yo creo que es muy importante. Y por eso también lo estamos trabajando hoy, ¿verdad? Aquí lo estamos hablando, porque consideramos que la población necesita conocer un poco más sobre esos temas. En el ámbito biológico, bueno, sí, se dice que también hay factores biológicos, pero generalmente estos factores van a obedecer a situaciones sociales. Entonces, creo yo que el trabajo individual sí es importante. El trabajo, cómo lo haga yo, va a determinar también mis relaciones con los demás a nivel laboral, a nivel familiar y a nivel comunal, ¿verdad? Eso es un trabajo individual, pero también hay un trabajo colectivo que hacer. Sí, eso es como para ubicar en contexto, ¿verdad? Y yo creo que un ejemplo importante de este primera gran área que estamos hablando, que es la de los comportamientos, es, por ejemplo, que enojarse no está mal, decía Patri, no, para nada. Y enojarse lo vamos a experimentar siempre. Pero cuando el enojo me lleva a generar conductas violentas dentro de la familia y esto se convierte en una constante, ¿verdad? Tenemos un factor de desventaja, ¿verdad? Que es que no es lo mismo. Cuando yo hablo o me puedo comportar, digamos, afectiva, cariñosa, ¿verdad? O cuando eso está limitado, porque entonces ya ni siquiera hablo o ya no muestro afecto, sino que la manera en que lo hago es a través digamos, de gritos, de castigo físico, de muchas situaciones, ¿verdad?, que distan de mostrar una salud mental. Y es que quizás no se nos ha enseñado a hablar de este tema, ¿verdad? Se nos dice, compórtense bien, ¿verdad? Yo creo que todas las mamás el primer día de clases le dicen a los chicos, pórtese bien, no haga caso, vea lo que la maestra dice, ¿verdad? Y es muy interesante porque si no hay motivación, no hay atención, ¿verdad? Y en salud mental es muy importante la motivación, el tema de las emociones, cómo me siento yo con respecto a muchas cosas a mi alrededor. Hablando un poquito de nuevo lo que decía yo al inicio, la salud mental es toda una dimensión o un equilibrio en un montón de elementos, ¿verdad? Es mi forma de ser, es mi crianza, mi contexto, cómo mi familia
es inclusive, bueno, si son chicos, cómo es su institución, cuál es la dinámica en su institución, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, una escuela presencial a una escuela virtual en este momento como estamos, que tiene un impacto significativo, ¿verdad? Toda esta socialización es muy particular y hace que las emociones tengan un protagonismo también en esta salud mental. Yo tengo que identificar, hablando de experiencias, hay momentos en que los chiquillos entran por las puertas de las aulas y uno dice, mira, viene enojado, ¿verdad? Ya viene enojado este, ¿verdad? Podría decir uno, pero ¿qué hay detrás de ese enojo de ese chico o de esa chica? O una persona que uno lo ve serio, callado, aislado, bueno, ¿qué hay detrás de esa persona? ¿Hay enojo, hay tristeza o es personalidad, verdad? ¿Qué elementos son aquellos que hacen que nuestra salud mental, asociando lo que decía Lucy con los comportamientos, tenga un impacto significativo en nuestro desenvolvimiento diario? Revisémonos, ¿cómo estamos? Sí, y también tener claro que hay una situación específica en este momento, ¿verdad? Que hace que este reto sea todavía mayor. ¿A qué me refiero? La pandemia nos ha puesto a prueba de manera significativa, ¿verdad? Y no es lo mismo contar o no con un trabajo. Lo que Patri decía, ¿cuáles son el contexto, las condiciones en las que estamos? ¿Tengo vivienda o estoy alquilando y estoy en una situación de riesgo por ahí? ¿Cuáles son mis condiciones de vida? En lo económico, en el acceso a los servicios, por ejemplo, el servicio de salud, entre otros. La alimentación, ¿cómo estoy, digamos, pudiendo manejar esto, ¿verdad? De que si el dinero alcanzó o no. ¿Qué significa, verdad? De repente, tener vínculos muy fuertes con la familia y de ya no puedo ver a mucha de esta familia, a mis abuelitos, ¿verdad? En el caso de los niños. Un reto así como importantísimo para los jóvenes, no poder estar con sus iguales, ¿verdad? No poder compartir con los amigos del día a día. Incluso para muchos que empezaron la secundaria virtual o la universidad de manera virtual, es una sensación de mucha extrañeza lo que esto está generando y tiene que ver de forma muy importante todos estos lazos que tenemos y que forman las interacciones que manejamos diariamente, se van conformando en una red de apoyo para cada una de nosotras, ¿verdad? Y si de repente nos quedamos sin ello, es una dificultad muy grande, ¿verdad? Entonces no nos extrañaría, por ejemplo, que en esta etapa de pandemia existan sentimientos de profunda tristeza, de ensimismamiento o también situaciones de depresión que va a ser muy importante identificar para poder acompañarlas de manera adecuada. Lucy, es que hablando, perdón, de pandemia y para agregar un poquito ahí, yo creo que ninguna generación que esté ahorita activa podría decir cómo sobrevivir a esta situación, porque es nueva para todos, ¿verdad? Tal vez los libros de historia nos han contado un poco cómo anteriores generaciones vivieron pandemias mundiales, pero para nosotros todo es nuevo. Y es muy interesante ver cómo se moviliza ahora las personas. Cuando queremos saludar a alguien, lo hacemos como a la distancia. Cuando antes veíamos a alguien y tal vez era de mucho agrado para nosotros y queríamos dar un fraternal abrazo, ¿verdad? Yo lo visualizaba en una boda, por ejemplo, todos querían saludar a los novios y a las novias, pero era como no se puede, ¿verdad? Y todos les decíamos todo desde la distancia, dando un ejemplo muy general de cómo esto tiene un impacto en la salud mental, como el sistema de aislamiento, que no significa que nos tenemos que separar de las personas, pero sí alejar, ha significado un cambio en la estructura, inclusive yo diría que hasta neurológica, hablando de los más chiquititos, de cómo ellos se han ido incorporando a la sociedad. Ahora decías, y me parece muy interesante esto, cómo los chicos que entraron a la universidad por primera vez, cómo vivimos nosotros la universidad, fue una fiesta el primer día de la U. Abrazarse, compartir, ir a lugares, vacilar, ¿verdad? Quedarse los que somos de las universidades públicas en las explanadas de las entradas, conocer gente, pero estas generaciones no nos conocieron así, ¿verdad? Entonces yo de repente ya me acordé del pretil y todo esto, qué chiva, ¿verdad? Pero estas generaciones no lo están viviendo, ese pretil está vacío, ¿verdad? Esas bancas están vacías. Entonces, ¿cómo esto ha impactado
en los estudiantes, en los jóvenes, en la sociedad, en las familias. Es muy interesante ver y posiblemente va a ser muy interesante leer todos los estudios que van a salir a raíz de todo esto en salud mental. De ahí la importancia de hablar del tema, de ahí de sentir el tema y de ahí la importancia de visualizarlo en nuestra propia vida. Patri, disculpa. Sí, también Laura, con respecto a lo que hablabas, ¿verdad? Y lo que hablaba Lucía, definitivamente pues la pandemia nos puso en prueba, ¿verdad? Y estamos pasando por una situación, ¿cómo decirle? Muy distinta, diferente por el contexto en que estamos. Entonces, la salud mental, yo diría que sí se ha visto afectada con este asunto de la pandemia. Ha habido un aumento en los índices de suicidio, ¿verdad? Tentativas de suicidio y aumentos también, datos que nos dicen que ha aumentado los casos de violencia a menores, según el reporte del Hospital Nacional de Niños. También ha habido un aumento en los casos de violencia intrafamiliar. Entonces, porque toda la dinámica, la estructura como cambió, se han dado condiciones de mucho estrés en las familias. Y a nivel laboral, bueno, nosotros conocemos a nivel laboral cómo impactó la pandemia, ¿verdad? Todo lo que generó en las familias, en los trabajadores, el no tener que asistir a sus centros de trabajo, el tenerlo que hacer desde su casa, el aumento que hubo digamos, en las labores que se realizan tanto en la casa como en el teletrabajo, ¿verdad? Los niveles de estrés aumentaron demasiado. En los niños ni se diga el estar confinados ahí, ¿verdad? Esto generó mucho estrés, entonces sí nos ha impactado. Yo creo que de una u otra forma no podemos decir que salimos ilesos de estas situaciones, estamos todos involucrados y nos ha tocado a todos. La experiencia del libro, de las vivencias de pandemia, ¿verdad? El de la UNED, Lucy, el que estabas participando, también ahí, pues este es un fiel reflejo realmente cómo vive cada quien, cómo vivió, cómo seguimos viviendo la pandemia en esta época, ¿verdad? Entonces, el tema de salud mental fundamental, ¿qué nos queda ahora? Pues generar estrategias, ¿verdad? Posiblemente bajo otras condiciones, pero sí es un tema que tenemos que trabajar a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral. Es un tema que hay que retocarlo, pienso yo, con mucho más interés, ¿verdad? Y generando estrategias. Aquí ya en el centro educativo hablamos de algunas estrategias, cómo se va a abordar, por ejemplo, el asunto de los recreos, ¿verdad? Para que los niños estén más seguros, pero a la vez tengan un espacio que les permita sentirse tranquilos, y así lo vamos a tener que hacer en nuestras casas, ¿verdad? Para Sí. poder generar y crear esas condiciones que necesitamos para trabajar la salud mental de una forma integral. Sí, atendiendo a este segundo elemento que mencionaba de las cogniciones o del campo, digamos, de las creencias o percepciones que tenemos, yo creo que va a ser importantísimo que exista una coherencia, ¿verdad? Siempre decimos, los seres humanos somos lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago con esas dos cosas, ¿verdad? Entonces, aquí va a ser muy interesante porque hablando un poco de la salud mental en general, habrá familias donde se dice, los amigos son importantísimos, las amigas son importantísimas, pero hemos conocido, digamos, tal vez situaciones donde la gente no tiene amigos, ¿verdad? Y particularmente en esta etapa, ¿verdad? Pueden estar jugándonos un lugar muy importante algunas creencias o ideas irracionales. Por ejemplo, ya se han visto casos de personas que dicen, no salgo del todo, no puedo, porque si yo tengo cualquier tipo de contacto en el afuera, me voy a infectar, por ejemplo, ¿verdad? Pero esto no es solo ahora por la pandemia, es en general. ¿Cuánto contacto yo tengo con las demás personas? Habrá familias que dicen e incentivan tener pues muchas celebraciones, muchos contactos y gente muy amiguera, redes de apoyo súper sólidas, amplísimas, mientras que las creencias de ciertas familias hacen que vivamos muy recogidos en familia, ¿verdad? Y esto lo que va a hacer es que vamos desarrollando un
una salud mental determinada, ¿verdad? Entonces tenemos el primer elemento que eran los comportamientos, el segundo las creencias y el tercero todo lo emocional, que tal vez para ir agregando acá, el manejo de las emociones en general, pero cuando estamos hablando de pandemia, hablamos de que nuestro manejo de emociones está asociado a un tiempo donde hay dobles retos, donde el manejo del estrés, por ejemplo, si nos quedamos sin trabajo, porque no podemos ver a la gente que queremos. ¿Cuáles son las emociones que afloran? ¿Será la tristeza, el miedo? Miedo, digamos, desproporcionado. Y aquí, por supuesto que lo que una herramienta, ya para ir cayendo un poco en el tema de las herramientas, esencial, es no solo la coherencia que puede existir entre pensamiento, sentimiento y lo que hacemos, los comportamientos, sino también cuánto nos estamos conociendo nosotras, ¿verdad? Digamos que si yo amplío esta área, ¿verdad? Si soy de las personas que hasta puedo revisarme, conozco cuáles son mis áreas fuertes, mis áreas, digamos, de habilidad, de destreza, dónde están colocadas, puedo mayormente hacer uso de ellas. Pero si no me conozco suficiente, o si soy, por ejemplo, una persona sumamente influenciable, ¿verdad? Que las otras miembros de mi familia, de mi trabajo, mi pareja, son quienes determinan, ¿verdad? En gran medida cómo yo me comporto, pues estoy limitando quizás mucho mi salud mental, ¿verdad? Y ejemplos de esto podemos tener muchísimos, ¿verdad? Por ejemplo, el papel que puede cumplir una situación como el rechazo por parte de los amigos, de los compañeros, de otros niños, ¿verdad? El rechazo de la familia, situaciones de bullying, ¿verdad? Que ponen en entredicho, así sea virtualmente, ¿verdad? Igual hemos tenido conocimiento de que son situaciones que han aparecido, que están ahí presentes, ¿verdad? O si yo tengo relaciones de mucha aceptación o incluso no son las que me van a derribar, ¿verdad? Porque tengo pues una salud mental muy fortalecida y no son grandes embates en mi vida, ¿verdad? Sí, Lucy, cuando hablas de las emociones, yo creo que igual que hablar del comportamiento es lo que nos han enseñado, ¿verdad? Nos enseñaron, dije, el comportamiento que nos portáramos bien. Y de las emociones nos dijeron, no llore, no se enoje, no haga berrinches, ¿verdad? No se ría con exceso, nos decían a las mujeres, Dios guarde una carcajada en un ambiente muy tranquilo. Bueno, es que se nos ha limitado mucho este tema durante mucho tiempo. Yo creo que las nuevas generaciones ya en su currículo educativo se ha ido modificando esas cosas, ¿verdad? Se trabaja un poco más que quizás la mía, digamos, de los 80s por ahí. Pero sí es interesante ver cómo nosotros tenemos que ir mejorando cada día nuestro ambiente personal para influenciar nuestro contexto, ¿verdad? Si bien es cierto, como decía Patri, hay elementos externos que no podemos controlar, como una situación de abuso, de violencia, el desempleo, la misma pandemia, ¿verdad? Enfermedades crónicas o enfermedades degenerativas, una serie de cosas, pero sí esa parte emocional, cómo me siento yo, trabajarla día a día, ¿verdad? Sentirme bien, trabajar la emoción que yo siento. Y si de repente es la emoción que yo siento ese día es tristeza, bueno, vivirla, pero detectar qué es lo que está pasando para yo sentirme triste. O sí, enojarme, pero en la intensidad correcta, con la persona correcta y por el motivo correcto. Y revisarlo, ¿verdad? Esto tiene que ver mucho con el trabajo personal que estás invitando a hacer. Voy a comentar, pasar. Mi Carol Vieto nos dice, excelente tema, felicidades, muchas gracias, Carol, un abrazo a la distancia. Lucy. Sí, yo lo que aportaría en este sentido es cuáles son, porque siempre lo revisamos, algunos factores protectores y algunos factores de riesgo, ¿verdad? Entonces, dentro de los factores protectores vamos a dar mucha importancia, protagonismo, decíamos hoy con el tema, a la capacidad para afrontar adversidades, a la capacidad para resolver conflictos. Cuando las cosas no están divinas, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cuáles son todas las creencias que decía Laura? Se nos activan porque sabemos que muchas de ellas
fueron aprendidas en nuestras familias de origen. Si ante el menor conflicto lo que hago es silenciarme, o lo que hago es huir, o lo que hago es gritar, o lo que hago es golpear, son aprendizajes muy diferentes, ¿verdad? Que hemos ido adquiriendo. Y cómo resolvamos los conflictos va a ser un elemento protector singular, porque el hecho de que yo tenga enojo en este momento o desagrado por alguna decisión que me está tomando dificultad tomar, digamos, puede representar un reto personal, pero no debería ser extensivo a todo el círculo familiar, por ejemplo, que son situaciones que a veces ocurren y aquí van a interferir una serie de elementos, ¿verdad? Ahora se hablaba que, digamos, tener ciertas condiciones materiales de vida va a facilitar, ¿verdad? Si yo no tengo que preocuparme porque tengo que comer, tengo una casa, tengo cierto nivel de educación, pero cuando eso ha estado ausente, o por ejemplo, vivencias particulares, como por ejemplo, no es lo mismo la salud mental que enfrenta una mamá cuyos hijos están a 100 metros de la escuela, que aquella que tiene que llevar a su hijo al centro de educación especial, que además involucra toda una forma de transporte diferente, una organización, a saber los recursos económicos que hay y tal vez transitar 17 kilómetros, ¿verdad? O 3 que fueran. Esto impone muchísimos retos, ¿verdad? Entonces, parte de las herramientas personales es no solo conocerme, sino fortalecer estas áreas, digamos, fuertes que yo tengo y poder desarrollar nuevas herramientas para resolver conflictos, ¿verdad? Porque ahora mencionábamos, digamos, que esta capacidad de autorregularnos, de manejar estas emociones, es un factor protector muy, muy importante que nos va a reportar sobre todo si nos permite establecer relaciones de respeto y cercanas con las personas que nos relacionamos, singular, muy, muy importante. Se me vino a la idea un mensaje, perdón, Patrick, un ejemplo de la salud mental de todos los que tuvimos que teletrabajar al inicio de la pandemia. La tecnología, ¿verdad? Nos generó conflictos emocionales, familiares, espaciales en nuestras casas, ¿verdad? Una serie de situaciones, pero desarrollamos la herramienta que estás diciendo, Lucy. Descubrimos dentro de nosotros que podíamos, ¿verdad? Conectarnos, transmitir cómo hacer estas cosas, ayudar a otras personas. ¿Por qué se me vino a la cabeza? Porque me acuerdo la angustia que manejaron muchas familias al ver que sus hijos no se podían conectar porque ellos tenían esa poca experiencia tecnológica, ¿verdad? Entonces, se pudo lograr que muchas madres de familia, padres de familia o familias en sí que no tenían conocimientos tecnológicos lo lograran hacer y han ido sacando la tarea. Ha sido difícil, sí, también para nosotros, ¿verdad? Para nosotros fue difícil aprender a usar una gama de herramientas, ha sido muy interesante. Yo creo que todos hemos aprendido cualquier cantidad de información y yo siempre lo digo a forma de broma, pero el que no aprendió ahora de tecnología no aprendió nunca porque la situación nos obligó. Pero esas herramientas personales que señalabas, Lucy, es el mejor ejemplo para dar de que lo podemos lograr, ¿verdad? Simplemente es darse el momento y el espacio, porque sí, hubo enojo, hubo frustración, quizás hasta llanto en muchos casos, ¿verdad? Se vaciló mucho porque detrás de nuestras pantallas salían chicos, perros, familia, ¿verdad? Y porque no estábamos preparados para ese ambiente tecnológico y eso desestabilizó nuestra salud mental en muchos momentos, agotamiento, ¿verdad? Estrés, angustia, pero se salió porque fuimos desarrollando las herramientas personales poco a poco para una opción, ¿verdad? Que nos estaba pidiendo la realidad. Entonces, Sí. yo creo que sí es importante que nos revisemos ante todas las situaciones que nosotros vamos viviendo y empecemos a hacer un check. ¿Qué podemos ir logrando por esta salud mental? ¿Verdad? Desde las actividades saludables como la mejor alimentación, el ejercicio físico, para los que no somos muy activos es un esfuerzo un poquito más grande, ¿verdad? Y como meditación, música, ¿qué otros elementos tenemos que tomar en cuenta? Perdón, Patri. Sí, como ir generando, Laura, algunas estrategias, diría yo, ¿verdad? Personales
que nos permitan realmente trabajar por esa salud mental. Por ahí en este momento, cuando vos hablabas de algunas recomendaciones, yo creo que, por ejemplo, la relajación, ¿verdad? Y cuando decimos relajación, no es que vamos a ir a una clase de yoga que tal vez no podemos pagar o tal vez ir al gimnasio, tal vez las personas no tienen el recurso para pagar un gimnasio, pero sí pueden generar algunas estrategias en sus casas que les permita realizar ese ejercicio físico del cual necesitan o bien utilizar los recursos disponibles alrededor de la comunidad. Se me ocurre, aquí estamos en San Rafael. San Rafael, mucha gente se desplaza desde otros lugares para venir a hacer las caminatas a este lugar tan bello, ¿verdad? Entonces, si aquí está disponible el recurso, entonces poder planear tal vez un fin de semana o una caminata. Esto les va a ayudar, ¿verdad?, a generar esas condiciones de salud mental. También como hablaba de la meditación, bueno, podríamos levantarnos en la mañana, ¿verdad? Antes de levantarse, hacer una meditación, ya sea si les gusta hacer una oración o pensar en que se va a generar, digamos, una conciencia como más clara de lo que se va a hacer en el día. Recomiendan inclusive no levantarse inmediatamente, ¿verdad? Sino poder pensar antes de iniciar el día en qué es lo que se va a hacer. Buenas vibras y todo lo demás. Bueno, algunas técnicas que tal vez ustedes ya conocen y otras que están por conocer. Es un poco de instruirse en este tema también. Otra de las cosas, ¿verdad?, es conocer un poco sobre algunas temáticas. Ya hablábamos del manejo del enojo, ¿verdad?, que podría ser una condición ahí especial, ¿verdad? Cómo se va a manejar, ya es un tema también que hemos desarrollado en algún momento, o bien hablar de temas de cómo me siento el día de hoy en familia, hablarlo también nosotros mismos, cómo estoy el día de hoy, qué me puede estar generando esa condición, pero sí hacer esa revisión personal y tal vez un plan de acción que nos permita día a día ir trabajando en eso. Un día de estos escuché, por cierto, un programa en Voces por Media Calle, en la tarde, es que no recuerdo, ¿verdad? Que ella hablaba de un inventario, de un FODA, ¿verdad? El FODA, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, y ¿verdad? De esta forma, yo creo que ese es un instrumento muy lindo que ella aportó para trabajar también ese tema de salud mental. Yo creo que agrego, perdón, nada más a eso de este FODA, es que muchas veces no nos detenemos a hacer esta revisión, porque hasta nos da un poquito de miedo, ¿verdad? Descubrir cosas dentro de nosotros mismos que no podamos contener. Entonces ahí también una recomendación es que si hay un momento que nosotros no podemos contener nuestra salud mental, pues sabemos profesionales que podríamos colaborar y especialistas en psicología que están anuentes a ayudar en este tema. Lucy. Sí, no, y también como poder ir personalizando cada recomendación que damos, porque a veces se habla de actividad física y la gente dice, ay, pero la actividad física nos ayuda. Por ejemplo, si lo hacemos de forma en la madrugada, en la mañana, nos ayuda a empezar el día con una energía tan sabrosa. Y no es lo mismo la gente que corre, que la que le gusta caminar, que la gente que nada o hace bicicleta. Entonces, aquí no es por moda, es a qué me acomodo. De igual forma, recomendamos mucho tener una actividad personal, de interés personal, ya sea sembrar plantas, pintar mandalas, hacer fotografías, algo que realmente me genera placer, un gusto, algo que yo pueda hacer fácilmente, digamos, como parte de mi tiempo libre. Y otra recomendación, ¿hay alguna? Ay, yo le voy a hacer un reto a ustedes, chicas. ¿Cuál es la actividad que más les gusta hacer para compartir con las personas que nos siguen? Que ustedes digan, esto me ayuda a mi salud mental. Un montón. Bueno, yo podría decir que me gusta tener reuniones con gente que conozco y no he podido hacerlas presencialmente, me gusta hacerlas virtualmente, ¿verdad? Llenarme, saber, hacer esos intercambios, que cuando me dicen algo poder contestarlo, ¿verdad? Esto para los biernautas que están por ahí, ¿verdad? En este programa,
es muy, muy lindo establecer este contacto personal, conocer nueva gente aún que estemos en la distancia, ¿verdad? De la virtualidad. Y otra cosa que me parece a mí muy importante es fortaleciendo el manejo emocional, los aprendizajes que yo pueda tener. Porque si yo hago una revisión, por ejemplo, de fumo, que no es mi caso, pero en esta etapa estoy fumando más, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para empezar a reducir esto? O, por ejemplo, si yo determino que hay un consumo de azúcar muy elevado en mi persona y que eso genera determinadas dificultades, bueno, ¿será que puedo emprender un sistema de alimentación saludable? ¿Verdad? ¿Cuánto aporte puede significar eso para mí? Así como me lleno de amigas, como personalmente, como un elemento tan sabroso, ¿verdad? Ahora que mencionabas este reto, Laura, ¿verdad? ¿Qué cosas tengo que pensar en modificar? Entonces, dejar que ingresen nuevas cosas, probar, mantener las que están funcionando y ver cómo hago un sistema de eliminación de las que no me están aportando mucho, ¿verdad? Sí. Exacto. Bueno, yo, por ejemplo, a mí me encanta trotar, ¿verdad? Me encanta ir con mis perros, mis perritos ahí a trotar y también, pues, hago como diferentes cosas, desde los jabones artesanales, pantuflas, candelas, de todo un poco, ¿verdad, Lucy? Ahí salgo con una u otra cosa. Bueno, y lo hago así, es decir, hoy se me ocurrió y entonces lo hago y ya lo dejo de hacer, pero sí trato de ocuparme, ¿verdad? Y también me encanta, tengo un grupo de amigas con las cuales comparto y también tengo amigas de confianza a quien yo le deposito toda esa confianza para decirle momentos difíciles que me puede estar angustiando y sé que esas personas lo van a mantener confidentemente. Entonces eso para mí ha sido fundamental. Por cierto, la vez pasada di un programa que es la amistad como baluarte. Creo que la amistad es un valor tan importante y saber que se puede confiar en esa otra persona, vea, cualquier cosa que haya pasado, ¿verdad? Porque generalmente existe el temor de que si uno dice, ay, mira, es que yo le cuento a Juliana de tal que me pasó esto, tal vez algo que en alguna medida genera culpa o vergüenza, entonces no se lo vas a contar a nadie, pero si tienes una persona de confianza, eso te permite desahogarte, revisar, que la otra persona le haga una devolución. Entonces creo yo que contar con redes de apoyo como los amigos, que no son las redes de apoyo, es como las familias, porque ya sabemos que en familia también a veces se guardan algunos secretos familiares, ¿verdad? Se habla de los secretos familiares y no todo lo que se cuenta a la familia se le puede contar a un amigo. Entonces, esto es fundamental también y yo diría que es una buena recomendación. Voy a agregar a lo que están... perdón. No, la presencia, Laura, que por cierto tenés un nuevo miembro en la familia, sí. Yo creo que el contar con una mascota, cualquiera que sea, ¿verdad? En nuestro caso somos perrunos, ¿verdad? Tal vez más porque tenemos 6, pero tenemos un proyectito nuevo de la asignación de unos conejitos. Tener una mascota, tener a quien cuidar, con quien compartir, ¿verdad? El afecto que nos proporciona la convivencia con una mascota es algo muy especial en esta etapa, ¿verdad, Laura? Sí, bueno, yo ya que les hice el reto, yo me encanta las artesanías. Creo que tengo la facilidad y me gusta la tecnología, me encanta también creo que soy media tecnóloga en ese sentido, autodidacta porque nadie me ha enseñado y en el tema de combinar las dos cosas, ¿verdad? El arte y la tecnología me ha ayudado a explorar muchas técnicas que me siento muy satisfecha con lo que hago y eso me da salud mental. O sea, como decía Patricia, cuando yo me siento muy agotada, yo lo que hago es crear algo, lo necesito. Y tengo la bendición de que mis hijas son igual, ¿verdad? Entonces les encanta y hacemos aquel desorden, que amo ese desorden,
porque es un desorden que me alimenta, ¿verdad? Emocionalmente. Y esto que decías, Lucy, bueno, no lo iba a compartir, pero sí, es que tenemos un nuevo miembro, es una bebita, ¿verdad? Es una perrita que adoptamos y ha sido como una nueva pasión porque salimos con ella a caminar, salimos a jugar, ¿verdad? Como les dije, tengo hijas pequeñas, entonces ha sido toda una aventura que hasta mi esposo, que está por ahí oyéndonos, ya está enamoradísimo de la perrita, porque es algo que nos saca de aquella rutina que generalmente estamos cansados, agobiados, y es increíble que al inicio del año yo creo que todos sentimos ese pequeño cansancio ya, ¿verdad? Porque la salud es así, nunca va a estar paralela, siempre estamos como en un sub y baja, siempre hay elementos que pueden alterar nuestra emoción, de repente alguien nos dijo algo y no era lo que yo esperaba o algo no salió como yo quería y eso es lo que me sacó del nivel de confort, pero entonces eso que les dije, les pedí a ustedes que compartieran es lo que nosotros queremos que ustedes, los Birnautas, identifiquen. ¿Cuáles son aquellos elementos con los que ustedes se sienten bien, que los sacan? Sí, por ejemplo, en mi caso, ese desorden de manualidades, papeles, colores, pinturas, formas, todo eso, yo cuando veo eso, yo digo, ay, qué rico, me encanta. ¿Verdad? Porque es mi momento personal. Y me imagino que Patrick cuando va a caminar con sus perritos es su momento. Y Lucy, cuando pinta mandalas, que no lo comentó, pero hace unas mandalas hermosas, es su momento. Y también cuando compartimos con nuestros amigos, es el momento con nuestros amigos. Pero la invitación es, ¿cuál? A pesar de todo lo que hay a nuestro alrededor, esas dificultades, no sé, de salario, de estabilidad, de familia, de pareja, de escuela, las mamitas que están ahorita redoblando esfuerzos, mamás solteras o papás solteros o abuelitas, ¿verdad? Con la educación de sus hijos o las pequeños en la casa. Bueno, ¿qué es ese colchón que a ustedes les permite descansar? Eso es salud mental, identificar aquellos elementos con los que nosotros nos sentimos satisfechos y felices. Se nos va el tiempo. Bueno, y a la par de eso, Laura, tal vez antes de terminar el programa, ¿verdad? Saber cuándo estamos en desproporción, porque en las familias no nos sobra nadie y no queremos que nadie nos falte. Identificar si estamos tristes y si la tristeza nos está superando y no podemos combatirla con, digamos, elementos propios, cuando tenemos que buscar ayuda, porque la ayuda existe en todos los países, en todas las comunidades. Hay recursos de apoyo, es decir, estas redes que conversábamos antes, a nivel institucional, a nivel de fundaciones especializadas que nos pueden colaborar para saber cuándo es el momento en que yo ya necesito buscar ayuda. Y mientras pueda valerme por mis propios medios, busco, identifico cuál es esa actividad que puedo desarrollar, que me voy a caminar, que planto un arbolito, que recojo los huevitos de la gallina que estoy alimentando, que pinto mi mandala, etcétera, ¿verdad? No deje de hacerlo, conecte con esta parte como más personal. Lucy, bueno, ya para terminar, ¿verdad? Agregar, tal vez que sí puedan haber situaciones adversas, pero aún así yo siento que siempre hay una salida y el asunto de vivir solo por hoy, ¿verdad? Que era un tema que se utilizaba mucho en Alcohólicos Anónimos, ya está para aplicarlo a cualquier área, en cualquier momento de nuestras vidas, ¿verdad? Vivir solo por hoy. Siempre va a haber una respuesta, siempre hay alternativas. Cuando conozco varias personas que se han visto afectadas por una situación de salud bastante difícil, y cuando veo a esas personas es cuando ellos me cuentan sus historias de cómo la vida les cambió de la noche a la mañana, es cuando yo me doy cuenta que gracias a Dios tengo salud. Un día de esos yo estaba con gripe y resulta ser que yo decía, me enfermé, ¿verdad? Y estaba muy preocupada. Entonces fue cuando ahí me di cuenta y valoré realmente que pasé todo un año sin un resfrío, ¿verdad? Y yo pensaba, ¿no? Sí, pero no, gracias a Dios no pasó más. Entonces yo me pongo a ver esas personas que se han visto afectadas por condiciones de salud bastante difíciles y aún así uno las escucha y con una positividad increíble. Es decir, ese positivismo está en ellos. Entonces yo creo que esto es un elemento también importante. A pesar de todo, siempre va a haber una respuesta,
¿verdad? Va a haber una salida y yo creo que es algo que tenemos que llevar a nuestras prácticas, ¿verdad? En la vida diaria para poder salir adelante. Sí, gracias, Patri. Bueno, ya para cerrar, agradecer a todas las personas que nos han escuchado, nos han mandado mensajitos personales hermosos y también el mensajito por acá. Gracias por acompañarnos. La invitación es a ser optimista. Hay siempre oportunidades de cambiar. Empecemos por nosotros mismos y todo a nuestro alrededor puede ir cambiando, pero es poco a poco. No podemos esperar cambios magistrales, grandísimos, sino trabajarlo poco a poco. Muchas gracias, compañeras. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Igualmente, chao. Los invitamos para que nos acompañen después de Semana Santa. Salud mental, descansen, regálense en tiempo para ustedes mismos, leer, cantar, bailar, dormir, soñar y vivir. Hasta luego. Muchas gracias. Exacto, chao. Chao.